Hermanos, sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor para escuchar su santa palabra, también meditar en ella y ser exhortados y animados por ella. Invito por favor a mis hermanos a ponerse de pie. Vamos a empezar el culto cantando a nuestro Dios la doxología. Amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, Padre amado, Padre eterno, Padre de toda gracia, te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos, porque eres el único Señor, el único Dios todopoderoso, lleno de gracia y de misericordia. Padre, venimos en el nombre de Jesús a tu santo templo, ante tu santa presencia, a pedirte, Señor, en esta mañana, que tu palabra, oh Señor, llegue a nuestros corazones, porque no queremos escuchar palabra de hombres, sino tu palabra, Señor, y que el propósito por el cual envías tu palabra sea claro a nuestras vidas. Ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre amado, háblanos en esta mañana. Padre, queremos pedirte e interceder por todos nuestros hermanos que están pasando tribulaciones, angustias, necesidades, enfermedades. Tu sobreabundante gracia y misericordia sea con ellos, Señor, proveyéndoles, fortaleciéndolos, animándolos, oh Señor, levantándolos, sanándolos con tu mano preciosa, Dios Todopoderoso. Sí, Señor, sea tu gracia sobre gracia en la vida de nuestros hermanos. Padre, muy especialmente pedimos por nuestra hermana Jessica Aguilar, que tu mano preciosa sea con ella, proveyéndola, protegiéndola, levantándola, Señor, en tu bendita gracia. Amado Dios, también intercedemos por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o eminencia. Pedimos que el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegue a ellos para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Esta nación, Señor, que necesita de tu palabra, pero no de tu palabra tergiversada, sino de la pura y santa palabra de Dios. Señor, que tu iglesia influya, Señor, y no deje ser influida. Que seamos sal, que seamos luz, Padre, porque es lo único que puede sacar adelante esta nación, por tu gracia, por tu misericordia. Padre amado, también
queremos muy, pero muy especialmente pedirnos, Señor, que nos des un lugar donde poder funcionar mucho mejor, más amplio. Sí, Señor, tú eres nuestro dador, tú eres el que provee. Por eso, Señor amado, te lo pedimos a ti, que nos proveas de ese lugar. Señor, este culto lo ponemos en tus manos, seguros de ello, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de aquel que pronto regresa por nosotros, Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, para salvarnos, para redimirnos y darnos una nueva vida, ¿no? Y lo menos que podemos hacer por eso es servirlo en todo momento. Vamos a cantar el siguiente himno, un himno muy hermoso, que dice: Mi vida di por ti, el número 1 en sus hojas. Escuchar la prédica con el tema El cristiano y la paranoia con nuestro pastor Eduardo Mejía. Dios tenía un propósito definido para Adán y su descendencia. Dios, en su misericordia y en su gracia, la voluntad de Él para Adán era la mejor, ¿no?
ser el compañero por el resto de la vida eterna, porque para eso lo creó a Adán, para que tenga vida eterna y habite así con él. Lo cierto es que Adán, por desobedecer, echó al traste la voluntad de Dios. Y producto de eso, conoció el pecado. Y con el pecado vinieron otras cosas. Vamos a Génesis capítulo 3. Veamos qué vino con el pecado. El pecado de Adán, o como algunos lo llaman, el pecado original. Capítulo 3. Vamos a leer los versos 7 al 10 del libro de Génesis. Adán ha comido del fruto, del cual Dios le dijo que no. Leamos desde el verso 7, Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Leí un libro de un hermano en la fe donde trataba de justificar a Adán. Dice: ¿dónde estaba Dios cuando Adán pecó? ¿Dónde estaba Dios cuando la serpiente conversó con Eva? ¿Dónde estaba Dios? ¿Acaso Dios no todo lo sabe? ¿Acaso Dios no todo lo ve? ¿Dónde estaba? ¿Por qué razón dejó que la serpiente conversara con Eva? ¿Y por qué razón dejó que Eva introduzca eso en Adán? ¿Por qué? Por la misma razón que hoy nosotros, hermanos, en la fe pecamos. Dios le dio instrucciones precisas y directas para que Adán no peque. No peque. Y Dios veía que él no quería robots que lo obedecieran. Él no creó al hombre para que lo obedeciera ciegamente. Aún hoy día nosotros no obedecemos ciegamente. Pero Dios no creó a Adán para eso. Dios creó a Adán para que él, de su voluntad, siga al Señor. Obedezca al Señor. Viva en santidad con el Señor por siempre. Para eso lo creó Dios. Entonces, cuando Dios veía que la serpiente conversaba con Eva y luego Eva conversaba con Adán, no es que al Señor le tomó eso de sorpresa. Dios había visto todo. Y cuando le pregunta en el huerto: ¿dónde estás tú? No es porque Dios veía que estaban escondidos, no. Es para que Adán se diera cuenta de su estado. Señor, tuvimos miedo y nos escondimos. Hermanos, el pecado siempre causa miedo. Siempre causa miedo. Y cuando el pecado no es confesado delante de Dios, la persona, el creyente, se vuelve paranoico. ¿Por qué? Porque su pecado, lo acusa y piensa que todos están en contra de él o en contra de ella. Y anda siempre mirando para todos lados. Adán trajo eso para la humanidad entera.
todos nosotros fuimos concebidos en pecado y nacemos con el pecado. Pero cuando Cristo nos perdona, nos limpia de pecado y nos limpia de malas intenciones. El Señor nos limpia de todo eso. Pero ¿qué sucede? Dios tiene la voluntad para cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros no somos diferentes en el sentido de la salvación. Dios nos ha dado de su gracia y salvación a todos los que nos hemos arrepentido delante de Él. Pero la voluntad que es para usted no es para mí. Dios tiene distintos propósitos. Pero cuando pecamos, esos propósitos, ¿no?, se truncan. Se truncan. Así como Adán violó la ley de Dios, nosotros, violando la ley de Dios, la voluntad de Dios no se cumple. ¿Cuáles son los síntomas de una persona, de un creyente, básicamente de un creyente que es paranoico, que tiene su pecado guardado, aunque los demás no sepan y no lo vean? Bueno, miren, ese cristiano anda en permanente tensión y ansiedad. Anda tenso y ansioso, o tensa y ansiosa. Siempre está viendo que algo le falta. Siempre está tenso. En el mundo le llaman esta mosca. Pero, hermanos, en la fe, cuando andamos permanentemente así, tensos y ansiosos, es porque algo hay aquí que debe revisarse. Es porque algo hay aquí que debemos confesar delante del Señor. No es por gusto, es lo que pasó con Adán. Había algo aquí. Y por eso le contesta: Señor, te desobedecimos y tuvimos miedo. ¿Qué otra cosa? Bueno, tensión y ansiedad, pero también, como lo estamos recalcando, miedo y desconfianza. El creyente que tiene guardado tiene miedo del porvenir, tiene miedo de todo lo que hay a su alrededor. Siempre, ¿no?, piensa en las cosas fatales. Escucha noticias o se anda imaginando que los hijos le va a pasar algo, que a su mamá le va a pasar algo, que a su papá le va a pasar algo, o qué sé yo, que le van a robar, que esto. Anda así, miedo y desconfianza. No confía en las personas. Se aíslan de los demás. Se aíslan. Les gusta andar solos o solas, porque les es difícil, ¿no?, tener empatía o conversaciones con los hermanos o aún con su familia. Se aíslan, quieren estar solos. Y aunque por fuera no lo demuestren, hermanos, están en depresión y fatiga. Sí, todo, ellos no ven el propósito de Dios en todo lo que les pasa, en todo lo que les sucede. Y producto de eso, mis hermanos, su carácter, su manera de ser cambia. ¿Y qué sucede? Hiera a su esposa, hiera a su esposo, hiera a sus hijos, y en su trabajo no es el mejor compañero, no es la luz que Cristo quiere que sea. Con Adán sucedió eso. Pero veamos también ahora en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Dios tenía lo mejor para Saúl. Dios tenía lo mejor para él. La voluntad de Dios era lo mejor para Saúl. Fue el primer rey de Israel. El pueblo dijo: ya no queremos teocracia. O sea, ya no queremos que tú nos gobiernes por medio de los profetas o sacerdotes. Ya no, queremos rey. Dios les dio rey, les permitió rey, y Saúl fue el primero. Y nos dice la palabra del Señor que Saúl desobedeció una orden directa de Dios. A pesar de que él dijo: no, si yo he obedecido. O sea, a medias obedeció a Dios, a medias. Pero obedecer a medias para el Señor es como desobedecerlo totalmente. Sí,
desobedecerlo totalmente. Y Saúl permaneció, fue tosudo, dijo, no, Señor, si yo no he hecho nada malo, si yo nada, no es verdad, no he hecho nada malo. ¿Y qué sucedió? Fue desechado. Dios le quitó el reino. El Señor le quitó el reino. Y producto de eso, de esa amargura, ¿no?, hermanos, su vida cambió. De un hombre que caminaba en los caminos del Señor, de un hombre que era bendecido por el Señor, grandemente bendecido, producto de su desobediencia a medias, su vida cambió. Porque nunca buscó reconciliarse con el Señor. Para nada. Llegó hasta el extremo de consultar brujos. Hasta allá llegó. Porque el pecado le cegó el entendimiento. Y hermanos, eso no solamente pasó con Saúl, pasa en la vida de muchos hijos de Dios hoy, que guardan el pecado y producto de ese pecado andan nublados con sus vidas y espiritualmente no pueden discernir nada de lo bueno de Dios. Veamos aquí, primer libro de Samuel, capítulo 18. Fíjense, ya Saúl seguía siendo rey, ¿no? Pero él sabía que estaba desechado. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Desde el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Fíjense, para recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando estamos, ¿no?, hermanos, en caminos cerrados, no estamos rectos en el Señor, ¿sabe qué sucede? Nos fastidia, entre comillas, nos fastidia que Dios bendiga a otros y no nos bendigan a nosotros. Cuando vemos que otros son bendecidos, cuando vemos que otros están progresando y yo no, en vez de revisar mi vida, en vez de realmente examinarme y decir, Señor, ¿qué pasa en mi vida? No. Saúl no procedió así. No, él odió desde ese momento a David. Y eso no solamente pasó con David, sino con todos los de su alrededor. Saúl veía que sus soldados conversaban entre sí, o que las mujeres conversaban entre sí, y Saúl se imaginaban, están hablando mal de mí, están diciendo algo de mí. ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué? Porque así es, hermanos. A eso llega el pecado. El pecado nos ciega, nos pierde de la voluntad de Dios, nos pierde de eso. Dios no tenía en su propósito, en su voluntad, esa vida para Saúl, pero él se desvió. Y lamentablemente cuando aquello sucede, mis hermanos, no importa si herimos a nuestra familia, le queremos hacer daño, aunque digamos que los amamos, pero les hacemos daño. Es grandioso, ¿no?, examinar la vida de Saúl, pero aquí estamos tocando poquito nada más. Miren, capítulo 20 del primer libro de Samuel. ¿Qué ocurre con Saúl y su familia, con su hijo? Capítulo 20. Desde el verso 32 leo,
Dice así la palabra del Señor. Están hablando de David. Y ustedes saben que Jonatán era muy amigo de David. Era su mejor amigo. Habían hecho un pacto. Y Jonatán está defendiendo a David. Verso 32 del primer libro de Samuel, capítulo 20. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Jonatán defendiendo a David. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Fíjense, lo quería herir. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Dense cuenta, mis hermanos, la gravedad del asunto. Cuando estamos mal, desviados de la voluntad de Dios, hacemos o decimos cosas que hieren a la esposa, hieren a los hijos, y no nos damos cuenta porque ante nosotros mismos nos justificamos delante de Dios. Y Saúl se justificaba. Él se justificaba. Oh, si Saúl hubiese revisado su vida. Oh, si Saúl en verdad se hubiese humillado delante del Señor y le hubiese pedido perdón, el Señor lo habría encaminado nuevamente en su voluntad. Pero Saúl no lo hizo. Saúl no lo hizo. Ustedes seguramente, igual que yo, se han dado cuenta que el pecado de Saúl fue peor o no que el pecado de David. No, el pecado de Saúl fue menor que el pecado de David, entre comillas, fue menor. David pecó con mucha más gravedad. Pero la diferencia fue que David se arrepintió, que David se humilló delante de Dios y el Señor lo volvió nuevamente a su voluntad, a su voluntad. Porque, mis hermanos, nuestro Padre es un Dios amoroso, misericordioso. Si estamos dispuestos a reconocer que hemos hecho mal y que lo hemos ofendido y que le pedimos perdón, nuestro Padre enseguida nos restaura, porque Él nos quiere vernos destruidos. Él quiere vernos bien. El hijo pródigo le pidió: dame toda la herencia, dame toda la herencia, y el padre le dio. Y se fue. Anduvo perdido, haciendo supuestamente, contentando al cuerpo, contentando, bebiendo, haciendo de todo. Pero el padre se lo permitió. Se lo permitió. Hasta que un día, dice: ¿cómo es posible? Tengo a mi padre que tiene de todo en su casa. De todo. Y yo aquí comiendo la baza con los chanchos. Literalmente, ¿ah? Literalmente. Él comía la baza, comía de los algarrobos que le echaban a los chanchos, habiendo estado en la casa de su padre, donde había de todo, carne de todo, frutas de todo. Pero él se fue de su casa. Pero el día que este hombre repasó su vida, repasó su estado, dijo: no, volveré a la casa de mi padre y le diré: hazme aunque sea como uno de tus empleados. Sí, ya no soy tu hijo, pero por lo menos hazme como uno de tus empleados. Y el padre le dice: no, nunca dejaste de ser mi hijo. E hizo fiesta, hizo la mejor comida, hizo de todo, porque el hijo regresó. El hijo regresó y lo restauró. Pero en cambio, el hijo que estaba ahí ya y que nunca se fue, estaba resentido. ¿Cómo es posible? Mi padre nunca me ha dado ni siquiera un cabrito para asar, y ahora vi que hizo de todo, de todo. ¿No? Vuelve y el padre lo trata bien. ¿Cómo es eso? Es el amor de Dios, hermanos. Es el amor del Padre. Cuando un hijo que se ha perdido regresa, cuando un hijo que ha pecado regresa a Él, el Señor lo restaura. ¿Sí?
el hijo pródigo. Pero en la vida de David vimos todo eso. Dios lo restauró. Miren, en el Salmo 51, uno de los salmos que muchos creyentes pueden recitar de memoria. Fíjense, es conocido como el Salmo de arrepentimiento de David. Leo desde el verso 1. Dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es lo que David decía: Señor, siempre que voy a hacer algo, mi pecado está ahí, mi pecado está ahí, mi pecado está ahí. Pero Señor, yo te confieso mi pecado. Perdóname, perdóname. Y saben, lo primero que David le pide al Señor, ¿no?, cuando se arrepiente, es: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de ser tu hijo. Vuélveme el gozo de saber que me has perdonado. Y si tú me has perdonado, nadie puede levantar el dedo y señalarme. Si el mundo así lo hace, será para ellos. Pero si tú me has perdonado, yo estoy perdonado, estoy limpio, Señor. Así el mundo me juzgue, así el mundo me señale, si tú me has perdonado, es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito, Señor. Y es lo que debemos tener en cuenta siempre, hermanos. Siempre. El mundo, el hombre. El hombre es tremendo, hermano. Es tremendo. Recuerdo hace muchos años, cuando recién empezaba con las pruebas, las predicaciones en iglesias que nos enviaban. Y llegué a una iglesia donde me tenía que dar la escuela dominical para niños y adolescentes y luego predicar a la iglesia. Primero la escuela dominical y después el culto de la iglesia. Entonces llegó un niño, ¿no?, con un poco de la cabeza hinchada, creo que es hidrocefalia, eso, ¿no? Cabeza hinchada. La cabeza más grande de lo normal. Entonces, la hermana, que era directora de la escuela dominical ahí, le dice a los demás: no van a estar diciéndole nada al niño, no digan nada, salúdenlo y salúdenlo nada más. Cuando entró el niño con hidrocefalia, los niños son niños, se lo quedaron mirando, a pesar de que la maestra le había dicho que no. Y una niña le dice: ¿por qué tiene la cabeza tan grandota? Cuando se le había advertido que no. Y hermano, los niños son así. La niña preguntó inocentemente, ¿no? Pero, hermanos, cuando es el pecado, habló de adultos. El adulto, el hombre, no perdona el pecado que Dios ya perdonó. El adulto siente hasta coraje, así como el hermano del hijo pródigo. Dice: ¿cómo que Dios le ha perdonado a este? ¿Cómo es eso? ¿No? Y el hombre trata de andar señalando y pisoteando a los demás. Dice: no, pero mi hermano o hermana, si Jesucristo nos ha perdonado, si su sangre preciosa nos ha lavado, a mí qué me importa lo que diga el mundo, qué me interesa lo que digan los demás. Voy a vivir la vida cristiana con gozo, con alegría, diciendo que Jesucristo es el Señor. Esa es mi vida. El que me perdonó, a Él lo voy a agradar, a nadie más que a Él. A nadie más que a Él. Hermanos, que cuando andamos en pecado, la culpa nos atormenta.
Y eso es, escuche, tensión, ansiedad, miedo, desconfianza, aislamiento, depresión. Andamos así y vamos para todos lados, miramos, porque la culpa es así. Nos sentimos culpables de algo y permanentemente esperamos que algo malo nos suceda. Eso no debe ser así, hermano. Hermana, no debe ser así. Usted, si está guardando algo ahí o no siente que Dios le ha perdonado, esto no se trata de sentir. No, esto se trata de creer. Si yo le he pedido perdón al Señor en todo mi corazón, yo sé que Dios me ha perdonado. ¿Por qué? Porque lo dice en su palabra. No, es que yo no siento que me haya perdonado. No, usted no debe sentir eso, hermano. Si no vamos a guiar por nuestros sentimientos, Dios mío, no. Yo sé que Dios me ha perdonado porque Él en su palabra así lo dice. Y punto. Y punto. Porque el enemigo va a venir, oye, ¿te ha perdonado? Y dice, no. El enemigo viene con eso. Ah, no, mira, tú no lo mereces. No mereces ser perdonado. Tú eres un hipócrita. Tú no mereces. Pero hermano mío, hermanos en la fe, lo peor para el creyente es andar nublados. Porque cuando andamos nublados, no solo, y lo reitero, nos hacemos daño a nosotros, sino también a los que más amamos, a los que viven en nosotros, a los que tienen una relación de amistad o de familia con nosotros, porque andamos hiriendo sin darnos cuenta. Y cuando herimos, reitero, nos justificamos. Para Dios es muy importante que usted limpie su corazón de toda culpa. Si Dios lo ha perdonado, usted no tiene por qué sentir culpa. ¿Por qué tan importante? Vamos un momento al Antiguo Testamento. Libro de Levítico, capítulo 7. Miren, había una ofrenda especial para la culpa. Dios no quería que sus hijos vivan con culpa. Que hermanos en la fe, yo lo transfiero a paranoia. Porque aquel que anda paranoico es porque tiene culpa y anda viendo por todos lados. Miren, 7:1 de Levítico. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Tienen que llevar un cordero, tienen que comerlo. ¿Por qué el Señor instituye una ley por la culpa? Porque es muy importante para sus hijos que no sientan culpa cuando Él nos ha perdonado. Es muy importante. Oh, sí, cuando los creyentes, los hijos del Señor, sienten culpa, ¿saben lo que pasa? Salimos de la voluntad de Dios. Tomamos decisiones equivocadas. Y cuando tomamos decisiones equivocadas, hay consecuencias que Dios no quiere que sucedan. Dios no quiere. Pero siempre, hermanos, en la fe, cuando andamos con culpa, sin la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a sentir tremendas consecuencias. No sé si ustedes vieron la semana pasada un accidente de una moto en la Narcisa de Jesús. Accidente de moto, que ahora son muy comunes. Venía un hombre, ¿no? Y ahí están los videos, pero en una moto corría en esa Narcisa de Jesús. Se había pasado ya dos rojas. Pero la tercera, ya no. Por allá fue chispeado. Instantáneamente perdió la vida. Llegó su esposa. Era un buen hombre. Era un buen padre de familia, era un buen hijo. Sí, pero rompió la ley.
violó la ley. Y a los que violan la ley, puede ser que pase 1 o 2 veces, pero tarde o temprano les llega. Es lo mismo con el cristiano, hermanos míos, en su vida. Cuando andamos haciendo cosas malas a escondidas delante del Señor, la culpa está en nosotros. Y por más que seamos buenos padres, sean buenas madres, buenos hijos, pero estamos violando la ley del Señor. Y eso nos atormenta, eso nos desespera. Sí, nos desespera. Alguna vez estaba evangelizando aquí en la ciudadela del barrio Orellana. Evangelizábamos los jóvenes. Todo el barrio Orellana lo recorrimos, ¿no?, puerta a puerta, ¿no?, repartiendo tratados y hablando de Cristo. Y llegamos a una puerta y 2 jóvenes nos atendieron. Bueno, en esa época era más joven nosotros, ¿no? Iba con mi hermana, recuerdo, la Marjorie Andrade. Los dos estábamos allí. Y vamos a una puerta, nos hicieron entrar y le hablamos del Señor. Le hablamos de Dios, de la salvación en Cristo Jesús. Y ¿sabe qué nos dijo la señorita? No tenía más de 23 años. Sí, lo que ustedes dicen es bonito y todo, pero mi papá es evangélico. Mi papá es evangélico. Pero es de lo peor, no es como ustedes lo que están diciendo ahí. No es lo que ustedes están diciendo ahí. Y digo, ¿y cómo se llama tu papá? Fulano de tal. Nos miramos las caras. Lo conocíamos. Lo conocíamos. La chica dice, sí, yo no puedo creer eso porque yo he visto a mi papá. Mano, yo estuve como 3 meses más o menos pensando, hablo o no con este hermano, hablo o no con este hermano, y Señor, dame las palabras para hablarle a este hermano. Hasta que un día hablé con él. Dice, estuvimos en su casa evangelizando. Ah, sí me dijeron que habían unos jóvenes que vengan a la puerta. Pero ¿sabe qué nos dijo su hija? Que usted, todo lo que le dijimos, usted es todo lo contrario. ¿Qué pasa? El hombre al principio se mostró duro, reacio. No, digo, pero usted está perdiendo a su hija y a su yerno por su testimonio, mal testimonio que les da a su hija y a su yerno. Por más que usted tenga Biblia y todo eso, ¿qué testimonio les está dando? Y ese hombre nos conversó de algo que había hecho años atrás, de los cuales Dios nunca escuchó, Señor, me arrepiento. Él nunca le había pedido perdón al Señor. Por lo tanto, su vida, a pesar de que estaba en la iglesia, iba siempre a la iglesia, su vida era oscura delante del Señor. Y ese hombre empezó a llorar. Claro, se mostraba duro por fuera, pero cuando Dios en ese instante tocó el corazón de él, lo tocó. Él fue donde su hija y le pidió perdón a su hija y a su yerno, porque les había estado enseñando un Dios que no era el real. Les pidió perdón. Les pidió perdón. Hermanos, la hija y el yerno no fueron inmediatamente a la iglesia. Casi duraron 2 años en ir a la iglesia por invitación, porque no le creían a su padre, no le creía a su suegro, no le creían. Pero el Señor hizo la obra. Se bautizaron allí. ¿No? Hermanos en la fe, miren, Dios no nos hizo para que suframos sin Él. No. Dios nos hizo, nos salvó para que vivamos vidas que glorifiquen su nombre. El creyente que anda en tensión, que anda en ansiedad, que anda en miedo, que anda en desconfianza, ese creyente no está en la voluntad de Dios. Mi hermana, hermano, si usted está así, usted no está viviendo la voluntad de Dios. Usted está fuera de la voluntad de Dios. Usted debe regresar al Señor. ¿Y cómo regresa? ¿Cómo regreso, pastor? En el Salmo 130. Qué maravilla de palabras, hermano. Salmo 130. Fíjense, la palabra de Dios, versos 1 al 4. Salmo 130, versos 1 al 4.
Así dice la palabra del Señor. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Que es Jehová, oh Señor. Si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El Señor está 24/7 esperando que le pidamos perdón. Así es, hermanos, en la fe. Él no quiere que usted viva con culpa. Él no quiere que usted viva pensando que el Señor lo ha abandonado, porque aunque pequen, David nunca fue abandonado por el Señor. Aún Saúl, en su gracia y su misericordia. Pero hermanos, en la fe, si nosotros andamos con un pie en la iglesia y otro fuera de la iglesia, o sea, fuera de la voluntad del Señor, no es por culpa del Señor. Y reitero, nunca se atreva a confesar un pecado y decirle al Señor: Señor, es que fue culpa de fulana de tal. Nunca usted vaya como esposo: Señor, es que mi esposa, es por culpa de ella. O es que mi esposo, es por culpa de él. Es que, Señor, mis hijos me sacan de quicio. No, nunca le eche la culpa a nadie. Señor, es que mi jefe es así, mi jefe es así. Nunca le eche la culpa a nadie. Si es así, mejor ni hable con Dios, ni hable con el Señor. Cuando usted vaya y le confiese su pecado al Señor: contra ti, solo he pecado, Señor. Así como dice el salmista: si mirares los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Hermano y hermana, en el amor de Dios, si usted está caminando fuera de la voluntad del Señor y anda siempre tenso o tensa, anda siempre ansioso o ansiosa, o tiene miedo de todo y desconfianza de los hermanos, aún de su familia, es porque está con culpa en su alma y lo tiene impregnado en el corazón. Por eso, en el Señor Jesucristo, yo le pido, en el amor de Él, que limpie su corazón, confesando delante del Señor, y Él lo perdonará. Él la perdonará. Y si el Señor perdona, no me importa lo que diga el resto de la gente. Pero es importante que limpie su corazón delante del Señor y le pida perdón, para que el gozo de ser creyente, el gozo de ser hijos de Dios, vuelva, pero vuelva a sus corazones. Que el Señor los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.